Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a esta sesión número 4. El día de hoy vamos a continuar con la unidad número 2, que es la planeación e incubación de una empresa gastronómica. En la sesión pasada vimos todos los procesos de qué es la planeación y cómo es este proceso de la incubación. Ay, siempre pasa esto que no sé por qué no se da clic, listo. El día de hoy vamos a continuar con el tema, pero con otros subtemas. El primero de ellos es la capitalización de la empresa. Y bueno, ¿en qué consiste esta capitalización? Pues básicamente consiste en que cuando tú en tu empresa tomas estas ganancias o estos resultados buenos que has tenido para incrementar tu capital propio, es decir, como una reinversión, ¿sale? Obviamente, pues también estas ganancias pueden básicamente venir de el capital ajeno, es decir, algún inversionista quiere invertir en tu empresa y bueno, te inyecta pero pues al final del día, pues es una capitalización. Entonces, mientras más capitalización tengas en tu empresa, obviamente esto va a conllevar a que tu sociedad o lo que tú hayas hecho va a crecer más rápido, porque si, finalmente vas a tener más fondos para tu poder, pues ya sea tener mejor transporte, mejor servicio, mejor maquinaria, etcétera, ¿no? La contraparte de la capitalización, pues obviamente es la descapitalización. Es decir, cuando tú estás perdiendo, o sea, no generas esta ganancia y al contrario estás perdiendo, ¿vale? Eso sería lo contrario de la capitalización. Sin lugar a dudas, es muy importante que tú cuando tengas tu empresa, debes de tener ganancias o utilidades, ya que, por ejemplo, si no tienes estas, pues va a ser muy difícil que crezcas. Y obviamente, ¿cómo lo vas a lograr? Pues con disciplina. Sé que muchos de esa palabra a lo mejor les mueve un poco, pero es que la disciplina es muy importante en un ámbito empresarial. Si no eres disciplinado en tus finanzas, no vas a lograr estas ganancias o esta capitalización que tú necesitas. Y por lo tanto, la única forma, como aquí les plasmo, para que tú puedas crecer es que tengas esta capitalización, ¿sí? Y no se trata nada más que, por ejemplo, ¿qué es lo que siempre pasa cuando tienen algunos una empresa o una ganancia? Pues lo gastas. Lo importante es que tú reinviertas ese dinero en tu empresa y la hagas crecer. Lo mismo pasa con las finanzas personales. Siempre pasa que cuando tenemos una ganancia, un dinero extra, que vamos, pum, lo gastamos, nos compramos cosas, ¿no? En lugar de reinvertirlo, ya sea que lo reinvertamos tomando un curso en nuestra propia empresa, en nuestra formación, o simplemente a veces en nuestra casa, ¿no? Siempre buscamos eso como que gastar, gastar. Es algo como que el mexicano tenemos ese hábito de la reinversión. Y muy bien. Veamos ahora cuál es la elaboración del presupuesto de cada área funcional. El presupuesto por áreas y niveles de responsabilidades es una técnica básicamente de previsión, planeación, organización, coordinación, dirección y control para poder tener estas determinación de las cifras financieras, ¿sale? De condiciones de operaciones y de resultados. ¿Encaminados a qué? A checar, a cuantificar las responsabilidades de los encargados de áreas y niveles que se divide la entidad. Básicamente es muy importante que cada área tenga ese presupuesto. Si no ustedes no elaboran ese presupuesto por cada área de su empresa que ustedes tengan, pues va a ser muy difícil que puedan crecer. Debe tener su presupuesto destinado, por ejemplo, al área de servicio, el presupuesto al área de transporte, el presupuesto destinado, por ejemplo, a la cuestión de la preparación de alimentos, el presupuesto destinado, por ejemplo, a la compra de los insumos, el presupuesto al almacén. Cada área tiene que tener su propio presupuesto. Si ustedes no elaboran ese presupuesto, va a ser también muy difícil que crezcan. Por eso les digo que es muy importante la disciplina. Veamos estas características. Aquí les puse este cuadrito para que ustedes vean las características de esta elaboración del presupuesto. ¿Qué es lo que hace? Pues motiva, ejerce un control positivo, se hace una identificación de ingresos y erogaciones quiere decir los gastos, se hace esta retroalimentación a ver dónde estamos gastando más, dónde estamos teniendo más ingreso, se hace una anticipa de información, es decir, anticipamos esta información, tenemos tal, se mide y se controla la efectividad de las utilidades, porque bueno, a lo mejor tienes esta ganancia, pues bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer esta utilidad que sea más redituable o dónde la podemos reinvertir. Se mide y se controla la eficiencia de las ventas porque también es muy importante. A ver cuánto estoy vendiendo, cuánto estoy logrando, ¿no? En cuanto a vender mis productos. Se mide y se controla la productividad porque a lo mejor estás produciendo mucho y estás vendiendo poco. Entonces tienes que tener un índice, lo que ya vimos. Si se fijan, como que esta materia está muy padre porque engloba las materias que ya hemos visto, ¿no? Lo que vimos aquí en calidad, ¿no? Ese índice
de que cuando alcanzas tu punto de eficiencia de productividad, ¿vale? Que ya si produces más va a ser pérdida, pero si produces menos va a ser pérdida. Ese punto es muy importante. No el punto de equilibrio, porque el punto de equilibrio es cuando tus ganancias y tus pérdidas, o sea, lo que inviertes y lo que gastas, se equilibre y tu utilidad es cero. No, el punto de eficiencia de productividad quiere decir cuando tú logras ganancias, pero lo que le explicaba en calidad, ¿no? Que si produces uno más, te va a generar más gastos, ¿no? De las ganancias que necesitas. Por lo tanto, promueve esta eficiencia y ayuda a la toma de decisiones. Recuerden que la vida, y sobre todo más en el ámbito empresarial, las de toma de decisiones son muy importantes. Si ustedes toman una mala decisión, puede llevarlos a la quiebra de su empresa, o viceversa, los puede llevar a un éxito enorme. Por eso es muy importante hacer todo un análisis financiero para poder ustedes tomar una buena decisión en cuanto a sus finanzas. Y bueno, ¿cuál es la mecánica de la elaboración de estos presupuestos? Pues se hace un organigrama primero donde ves, a ver, este está el puesto aquí, el puesto acá. Se hace el diseño de documentos necesarios, se formula el presupuesto, se hace esta revisión y corrección de aprobación del presupuesto, porque ese presupuesto pasa por ciertas áreas, ¿no? A lo mejor si tú tienes una mini empresa, pues bueno, esa mini empresa también la tienes que hacer sujeta a revisión. A lo mejor tú dices, bueno, para mí sí es esto, pero a lo mejor sabes que el encargado de almacén te va a decir, no, ¿sabe qué, jefe? Es que esta área está, creo que es mucho presupuesto para esta área, vamos a tener aquí dinero muerto, ¿no? Entonces, bueno, ya haces un ajuste, ¿no? O a lo mejor, ¿sabe qué? Me está dando usted muy poco dinero para el área de almacén, necesitamos un poco más porque pues si no tenemos la materia prima, pues cómo vamos a lograr elaborar el producto. Entonces es muy importante que haya esta revisión. Y obviamente, pues el control presupuestal ya se define y dice, bueno, esto para aquí, esto para allá y listo, ¿no? Les sugiero que, por ejemplo, que ustedes pueden empezar con sus finanzas personales. Ustedes pueden como hacer su propio, su área o su propio, como aquí les pongo el presupuesto por cada área. Por ejemplo, este es mi presupuesto, no sé, para mis viáticos, este es mi presupuesto para mis comidas, este es mi presupuesto para tal, y ya cada área la van así como que presupuestando. Es una buena dinámica para que ustedes pues puedan hacerse este hábito del presupuesto. Y bueno, el organigrama, pues básicamente, pues es aquí donde ustedes ponen el director, vicedirector, departamento, enlace, o sea, esto ya también es un poquito cíclico, ya le hemos estado viniendo lo han estado observando o checando el tema desde la materia de mercadotecnia la vez pasada, lo vimos también en dirección de liderazgo, lo vimos también en calidad, en planeación de negocios, entonces este organigrama, pues bueno, nada más lo quise volver a tomar el tema porque pues es importante que tengamos este organigrama hacia dónde va a ir destinado cada presupuesto. Por ejemplo, en este caso, pues una base para bases de almacenes principales, el comedor, el almacén de partes de piezas, el transporte, el almacén del cielo abierto, porque ellos tienen dos almacenes, y el centro agroquímico, ¿no? Aquí ustedes definen cada área a la que va a ir destinado este presupuesto. Bueno, ahora, una constitución de una microempresa es un conjunto de trámites realizados legalmente que darán formalidad a la creación de la misma. Ya estuvimos viendo, por ejemplo, varios estatutos, varias cosas, pero ahora vamos a ver cuáles son estos trámites que necesitamos para crear una empresa, una microempresa, o sea, algo pequeño. Entonces, aquí es muy importante esta parte que les estoy poniendo. Nos va a permitir poder separar el patrimonio con el que se cuenta a nivel personal y a nivel empresarial y gozar de responsabilidades limitadas al aporte por parte de cada miembro. Aquí es también muy importante, cuando ustedes tienen un negocio, no traten de inyectarle tanto de ese dinero que ustedes tienen destinado a la parte personal, porque si no, entonces se vicia y ya no tienen ese, o sea, básicamente la empresa que ustedes están generando, si le inyectan mucho dinero personal, entonces están perdiendo, pero no se dan cuenta, y ya cuando quieres inyectarle más, pues ya no tienes de tu parte personal. Entonces es muy importante que la empresa por sí misma vaya generando. Pero bueno, ¿cuáles son estos pasos para constituir una empresa en México? Primero, el paso número uno se hace la elección del tipo de sociedad. Tenemos tres tipos de sociedades también que ya vimos en planeación de negocios, que es la sociedad anónima, la sociedad anónima de capital variable y la sociedad de responsabilidad limitada. La anónima pues se caracteriza porque pues cada socio de la empresa, de acuerdo a lo que es establecido, depende del capital con el que se cuenta. O sea, es decir, el único capital puede ser una persona o varias personas. La de capital variable, como aquí les plasmo, es igual que la anterior, solamente que los socios aporten lo que pueden y retirarlo de igual forma. Existiendo incluso la posibilidad de integrar nuevos socios, es decir, la sociedad anónima, hagan cuenta que simplemente es el capital que se inyectó desde un principio y ya no hay más. En la otra es, como su nombre indica, capital variable, se puede inyectar más o puede haber en su futuro incrementarse a más socios. Y la de responsabilidad limitada, esta simplemente se salvaguarda de los socios, es decir, el socio no participa dentro
de las utilidades, no arriesga su capital, simplemente pues, él lo inyectó y cuando él lo necesite, tiene que haber un retorno. El paso número 2 es el registro y autorización de la denominación o razón social. Esto se hace ante la Dirección General de la Normativa Mercantil. Aquí ustedes es muy importante que pues es que tengan su firma electrónica, ya, algunos ya la tienen, casi la mayoría creo yo. Entonces, pues es muy importante que registren este nombre y cuidando pues que el nombre no se parezca a otro, por eso es que se hace esto para evitar pues que se parezcan los nombres de un negocio, de un establecimiento a otro. Posteriormente, el número 3 es el acta constitutiva. En esta acta se forma la empresa ante la ley y así se protege todo lo que se formó, los inversionistas o sus patrimonios. Se hace un acta donde pues dice yo aporté tanto, yo aporté tanto, entonces mi fondo que invertí pues tanto, digamos que de parte de las utilidades me corresponde tanto, de las ganancias tanto, etcétera, etcétera. Por eso se hace esta acta constitutiva para evitar posteriormente pues ciertas demandas o ciertas confusiones. El folio mercantil, aquí básicamente se asigna un número consecutivo en parte y se hace un expediente, ¿no? Para brindar una seguridad jurídica a los socios. Número 5, se hace inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, es tal cual, se hace un registro del SAT, se da el alta patronal. El alta patronal se refiere cuando ustedes hacen un trámite entre el IMSS y pues obviamente se les da una clave asignada, ¿no? Esta alta patronal obviamente pues conlleva que ustedes tienen que generar o tienen que dar pues cierta, pues utilidades, prestaciones a sus empleados, ¿vale? Aunque no tengas empleados, pero sí es importante que esta alta se dé. Y el número 7, inscripciones y aperturas adicionales, algo que tú quieras adicionar a tu empresa que tú quieras desarrollar. Bien, vamos al siguiente tema que es la investigación de mercado. Igual es algo que pues en mercadotecnia lo vieron muy bien, igual lo han estado viendo en otras materias, pues es el proceso de recuperar información sobre una audiencia en objetivo. Por ejemplo, ¿a quién voy a ir dirigido? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuál es la opinión que tienes sobre mi negocio? Entender el tamaño de tu mercado, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, pues estas investigaciones se emplean para determinar la viabilidad del producto que tú quieres meter o quieres introducir, ¿vale? Como les digo, esto ya simplemente estoy así como que tomando el tema porque es muy importante que se haga esto. A lo mejor ya lo vieron en mercadotecnia, pero pues es importante como volver a retomar estas partes. Simplemente por eso, si se fijan, no estoy andando mucho, simplemente es como hacer mención y recordar, ¿vale? Entonces, pues por eso se hace esta investigación de mercado, para ver qué tanto impacto va a tener mi producto y si va a ser redituable a un futuro próximo o mayor. Entonces, la investigación de mercado tiene varios puntos. La primera es la investigación primaria. Y si estas se hacen por cuenta propia, es decir, tú simplemente vas a buscar a ver si tu producto es bueno. Y existen dos tipos de datos que puedes recopilar. Los cualitativos, ya sabemos que son los que no se miden, como intereses, aversiones, emociones de los usuarios. Y aquí puedes ocupar entrevistas, grupos de discusión, ¿vale? Y aquí pues no necesitas ningún algoritmo o ecuaciones para investigar, simplemente es algo más expresivo. Es decir, mira, que usted cómo ve este producto, cómo le interesa y vea como que capte la emoción, los gesticulaciones, no, pues sí, me parece, no, sí es buena idea que usted ponga este producto, ¿no? Y tenemos los otros tipos de datos que son los cuantitativos. Obviamente, pues se generan por números, y aquí sí hay encuestas, seguido de redes sociales, y hacen gráficos estadísticos, y tú ya puedes ver, ¿no? Qué tanto impacto va a tener el producto que yo deseo insertar en el mercado. Obviamente, dentro de las investigaciones primeras tenemos estos cuatro que también ya hemos estado revisando: las encuestas, las entrevistas, los grupos focales y las observaciones, ¿no? Que son documentos o instrumentos que nos ayudan mucho a recopilar esta información. Vamos ahora a la investigación de mercado secundaria. Estas investigaciones de mercado secundaria son cuando ya hubo una investigación previa y que simplemente vamos a analizar, o cuando son realizados por una persona externa. Por eso, si se fijan, la primera vez cuando dije, aquí como dije, es muy importante porque son realizadas por cuenta propia. Ya estas, las de secundarias, pues ya son por una persona externa o cuando ya existieron estas investigaciones. Y obviamente se pueden recoger datos de fuentes públicas, como informes empresariales, agencias ministeriales y librerías. Y estas finalmente se hacen de moda online, ¿no? Ahora sabemos que también ya estas investigaciones primarias también ya las podemos hacer también de modo online. Pero bueno, estas son como que las dos tipos de investigaciones. Es muy importante cuando ustedes desarrollen su emprendimiento que hagan esta investigación, porque si no la hacen va a ser muy difícil conocer si realmente su producto va a impactar. Otra cosa muy importante es el análisis y elaboración del prototipo del servicio.
El prototipo, pues básicamente, pues es como que el logo, la imagen, todo lo que ustedes quieran hacer, el diseño. Entonces, es muy importante que este producto pueda ser, pues cualquier cosa, desde un trozo de papel, dibujos, puede ser una elaboración de emisión de software, perdón, de 2D, 3D. Aquí, pues ya ustedes, el diseño que ustedes quieran hacer lo tienen, es al gusto, pero sí que tenga esta como que razón de captar al usuario para que le pueda impactar desde que lo vea. Y bueno, es esencial abordar los prototipos en productos de dos puntos, qué exploran y cómo evolucionan y cuál es su resultado. En el primer punto, pues tenemos dos tipos, digamos, el prototipo de comportamiento y el prototipo estructural. El de comportamiento se centra en la exploración de las respuestas específicas del sistema, a ver, como que quiero dar en este sentido, ¿no? Y el prototipo estructural, algunos aspectos tecnológicos y arquitectónicos. En el segundo punto se involucra la evolución de los resultados y se llegan dos clases de prototipos. El primero es igual al exploratorio, que se desecha cuando está determinado, también conocido como prototipos de desecho. Es decir, a lo mejor dice uno, bueno, no me funciona, va. Y el evolutivo es cuando evoluciona hasta convertirse en un sistema real del prototipo que ustedes quieren hacer. Un prototipo de producto está verdaderamente listo para el mercado cuando tiene estas características. El problema que se planteó al principio quedó resuelto. Es decir, a ver, voy a ver qué problema, o sea, qué es lo que yo quiero dar a conocer con este prototipo, con este logo, con esta imagen que yo quiero dar, ¿no? Si se ajusta, si superó mis expectativas, si marca una diferencia importante frente a productos similares del mercado, ¿no? En este tipo de prototipo. Obviamente entendamos aquí también como prototipo, como en su caso de la gastronomía, como el platillo, ¿no? Si realmente fue diferente, ¿no? A lo que yo estoy tratando de dar, o también lo podemos ocupar como el logo. Y la mejor alternativa existe ante la competencia por su valor agregado, si es una mejor alternativa a lo que ya hay en el mercado, ¿vale? Otro punto muy importante es la integración de un equipo de trabajo. En las empresas, fíjense que es muy importante el trabajo en equipos, porque si no hay un trabajo en equipo, va a ser muy difícil que su empresa logre salir adelante. Aunque digan, bueno, es que nada más soy yo, pero estás de acuerdo que posteriormente vas a ir necesitando más gente. Entonces, si no haces un buen equipo, va a ser muy difícil. Siempre la división del trabajo te genera mayores rendimientos. Y bueno, la integración de equipos de trabajo es una técnica de disciplina, por eso les digo, la disciplina es muy importante por diferentes técnicas cuyo objetivo es crear grupos de trabajo más unidos y con ello más eficientes y productivos. Y bueno, ¿cuáles son estos? Pues contratar trabajadores afines a la cultura empresarial, es decir, que sepas que ese trabajador sí se identifica con la cultura empresarial que tú has destinado desde un principio. Si no se identifica con esa cultura, estaba viendo otro día un video que decía que, bueno, que por ejemplo, ¿qué pasa cuando un empleado que está en su puesto no funciona? ¿De quién es la culpa? ¿Del empleado o de la persona que lo contrató? Obviamente aquí muchos pensarán, pues es el empleado porque no cubrió el puesto. No, en realidad la culpa es del que la contrató porque no se fijó o no tuvo esa capacidad de visualizar si realmente tenía las características o de identificar si tenía estas características para el puesto que él estaba buscando. Por eso se hace una fase de reclutamiento, que también ya vimos en anteriores materias. Entonces es muy importante que cuando tú contrates, pues tengas esta visión de tener, bueno, él sí va a funcionar, ¿no? Porque tiene ciertas características. Y ahora, pues tú tienes que tener la capacidad también de darle las gracias, ¿no? Porque también igual, si vas a seguir con él y sabes que no es funcional, pues estás perdiendo. Entonces, es muy importante que tú busques aquí los trabajadores a la cultura empresarial y obviamente también que tengan una integración desde el primer día. Y también que las personas del equipo desarrollen sus fortalezas, es decir, que él pueda desarrollar sus fortalezas que tú identificaste para el puesto que tú estuviste buscando. También que crees un sentido de pertenencia, que el empleado se sienta a ti. No, no, simplemente del que la famosa frase, es que te pongas la camiseta. No tanto así, sino que tengas este sentido de pertenencia de que perteneces a este equipo de trabajo, ¿no? Que sabes que este equipo te respalda y que te sientes a gusto con ellos. Obviamente también marcar correctamente los objetivos de cada trabajador. Que cada trabajador tenga sus propios objetivos. A ver, tu objetivo, no sé, es este, alcanzar tantas productividad, tu objetivo, por ejemplo, el almacén, que tengas bien controlado tu almacén, bien limpio, que estén disponibles siempre los productos. A lo mejor el cost chef, que tengamos menos merma, etcétera, que el de servicio tengamos muchos clientes. O sea, cada trabajador debe tener su propio objetivo. Y obviamente establecer canales de comunicación efectivos porque la comunicación es muy importante en todos los procesos empresariales. Si no hay buena comunicación, créanme que entonces la empresa no va a funcionar. Y bueno, como pueden darse cuenta, pues la puesta en marcha de una empresa
No es nada más de que, ay, voy a ver si pega. Conlleva mucho de estudio, mucha trabajo duro. Aquí simplemente pues estamos dándoles a ustedes las herramientas necesarias para que ustedes puedan desarrollar esta empresa. Bueno, por mi parte esto sería todo. Espero que haya sido de su agrado estas dos unidades que hemos visto. La siguiente sesión no va a haber este video porque viene el trabajo y bueno, espero que les haya agradado. Nos vemos la siguiente sesión. Gracias.